Bien, continuamos con esta entrevista con la presidenta de la Asociación Dominicana de Fondos de Pensiones de la AFP, la licenciada Kirsi Jaques. También una de las críticas, y cuando a mí me dijeron eso, que parece que es uno de los problemas de que adolece la ley, yo pegué el grito al cielo también, y es que para el asunto de la distribución de las pensiones, una vez las personas 60, 65 años hayan entrado, de que ustedes o la ley le hace un cálculo de vida de los ciudadanos hasta 110 años, y uno diría, por el amor de Jesús sacramentado, o sea, eso no es posible, y le dicen que eso lo hacen para que el pensionado pues reciba una cantidad mucho más inferior de lo que en realidad le podía tocar si le calculan una edad de que pueda morir a los 80, a los 90 años, qué sé yo. Entonces, como que yo no fui a clase ese día y espero que me lo expliquen. Bueno, sí, amerita una aclaración. Hay desinformación con ese tema. No significa que a la persona le calculan que va a durar 110 años. Esas son tablas estadísticas demográficas que se aplican para diferentes esquemas de seguro y para los sistemas de pensiones. Se establece hasta los 10 años como si fuera la edad máxima que pudiera cualquier persona durar viva. Pero cuando un afiliado cumple la edad de retiro, que se le va a calcular, se determina en ese momento cuál sería, por su perfil particular, su expectativa de vida en ese momento. Y de acuerdo a esa expectativa de vida es que se determina si el fondo le alcanza para cubrir las pensiones durante ese periodo. ¿Qué pasa? Que el tema ha sido bastante mal interpretado, mal entendido, y se presta a mucha confusión. Pero no significa que un trabajador con 60 años se le va a calcular una pensión hasta los 10 años, no es así. La tabla... Hasta los 110 años. Hasta los 110 años. La tabla llega con los cálculos hasta 110, pero cada vez que un afiliado se pensiona, se determina el perfil que tiene, y dentro de esa tabla se establece cuál es la expectativa de vida que tiene en ese momento. Debemos aclarar también que esta tabla y los cálculos y las fórmulas para determinar las pensiones no son definidas por las AFP de manera unilateral. Es una normativa que, a partir de las funciones que tiene la superintendencia la hace, la define. O sea, las AFP, para dar los beneficios de pensión por vejez, también para recibirse los beneficios de discapacidad y de sobrevivencia, y para todas sus operaciones están sujetas y deben cumplir con una serie de normativas y regulaciones que establece la Superintendencia de Pensiones. ¿Cómo no? Y entonces, más o menos, Kirsi, un promedio, o sea, por ejemplo, la tabla llega hasta 110, que es muy difícil que un mortal llegue a 110 años, pero más o menos un promedio se le calcula desde el retiro, diríamos. Unos 10, 12 años más o menos. 10 o 12 años, o sea, diríamos... Depende del perfil del afiliado en el momento 70, y su condición. entre 75 años. Exactamente. Sí, o sea, depende más o menos también del perfil que tenga el afiliado y su condición en el momento. Pero estamos hablando de una media en sentido general, exactamente, ¿verdad? O sea, porque es difícil Pero no te calculan que el dinero te dure hasta los 110 años. Hasta los 110 años, porque lo que se dice es que entonces... Y no es, incluso, o sea, es tan mal manejado que dicen que la AFP, para que dure más, para que el afiliado, digamos, fallezca antes que se le acabe el dinero, lo cual también es un absurdo, porque debo decirte, Héctor, que el dinero que hay en las cuentas individuales, que son propiedad particular y personal de cada afiliado, nunca la AFP se queda con el dinero, porque ese fondo que está en esa cuenta lo recibe el afiliado como pensión por vejez, o vejez o cesantía por edad avanzada, o una pensión anticipada, que también la ley lo permite, como explicaba hace un momento. O sea, los recibe como pensión por vejez, o los reciben sus sobrevivientes como beneficio de pensión de sobrevivencia, o si no tiene sobrevivientes cuando fallece y su fondo les queda dinero en la cuenta, los reciben sus familiares o herederos legales
para lo cual deben cumplir obviamente una serie de requisitos y demostrar sus calidades para poder recibir esta herencia. Pero el dinero nunca, nunca se queda en la AFP. Por eso nosotros, voy a aprovechar el espacio. También, como no sé... No hay mucha información. No hay mucha información y también hay gente, los pobres, que no conocen. ¿Cuál sería una decisión sana de una familia si algún pariente fallece? Siempre, si alguien fallece, vaya a la DIDA o llame a una AFP, vaya llamando a las AFP, son 5 solamente. Y usted llama para verificar si su pariente fallecido tenía una cuenta de capitalización individual, estaba afiliado a la AFP. Porque, señores, hay personas que pudieron haber trabajado poco tiempo, 1 año, 2 años, y luego hicieron actividades informales, y ese dinero está ahí. Entonces, aprovecho el medio para animar a las personas, siempre que fallezca alguien, valide con la cédula en las AFP si tenía una cuenta. Si tenía una cuenta, puede tener derecho a una de 2 beneficios, o recibirlo como una pensión por sobrevivencia, en cuyo caso la AFP le va a dar toda la información de la documentación que debe llevar, o si no tiene derecho porque el afiliado no estaba cotizando en ese momento del fallecimiento a una pensión por sobrevivencia, lo pueden recibir como herencia, el 100% y en un solo pago del dinero que estaba en la cuenta. O sea, no importa que se pudiera calcular hasta los 110 o hasta los 55 o hasta los 70 años. El dinero siempre lo va a recibir el afiliado o su familia. Pero es un aporte que pudieran hacer tanto ustedes como la superintendencia, digo yo, de una campaña publicitaria para educar a la población. Nosotros hemos invertido, el año pasado no lo hicimos recientemente por el tema electoral. Tú, como conocedor de los medios de comunicación, sabes que por mucho esfuerzo que se haga ante una campaña electoral, digamos, se come toda otra campaña. Pero antes de las elecciones nosotros hicimos una campaña muy importante donde explicamos los beneficios del sistema, explicamos a los trabajadores asalariados que tienen derecho a estar afiliados a una AFP, todo lo que el sistema implica. Lo tratamos en ese momento a nivel solamente de tener el derecho a la cuenta, de estar afiliado y de los beneficios que son la pensión por vejez, la pensión por discapacidad y la pensión por sobrevivencia, que beneficia a los sobrevivientes. Entonces son por vejez. Hay varios tipos de pensiones por vejez, discapacidad. Esas son las 2 que puede recibir el afiliado. Y por sobrevivencia la puede recibir los hijos o los esposos o esposas, compañeros de vida. Que un dato importante es que en el sistema tienen derecho, como ya está establecido en nuestro país, los hijos, no importa si son hijos o no del matrimonio. Claro, sí. Igualmente tienen derecho los esposos o esposas, no importa si tengan o no un matrimonio civil. Así es. Porque lo único que sí se requiere, y es de rigor, para garantizar que la persona que va a recibir, que se pueda demostrar, se hace acto de notoriedad y una serie de requisitos que es para validar que las personas que lo van a recibir son los que tienen la calidad para ello. Acabo de dar esa asignatura ahora que estoy estudiando Derecho. Y entonces, qué bueno. Mira, entonces, y además ¿qué tiempo? Una persona ya pues paró de trabajar, entonces se dice también que para el tiempo y que tiene que hacer mucho papeleo. Bueno, realmente no es tan complicado para una pensión por vejez. La parte se hace un poquito más compleja cuando es una sobrevivencia, porque hay que guardar y cuidar que pudieran haber beneficiarios que no estén advertidos, parte de los familiares, y pudieran venir. Pero es verdad que eso de que hay plazo hasta de 3 años. No, eso no es así. Eso es bastante rápido. Solo hay que cumplir con e incluso es tan transparente que todas las AFP y la propia superintendencia tienen los requisitos que se necesitan para poder acceder. Lo que sucede es que obviamente estamos conscientes que en nuestro país no todo el mundo tiene acceso a los medios de información masivo, como el internet y demás. Pero sí, hay otro beneficio que otorga el sistema de manera transitoria, y es para aquellos trabajadores que ingresaron al sistema con una edad avanzada. Entonces tú me dirías, una persona que tiene una edad casi de 60 años hoy día, con un sistema que lo que ha operado solamente son 10 años, ¿tendrá fondos suficientes para una pensión? Bueno, pues sí, le informamos que hoy día se permite
que si un trabajador tiene 60 años ya cumplido y no va a trabajar, aún siendo muy joven el sistema, puede ir a su AFP. En la AFP le determinan por medio de las fórmulas establecidas por la superintendencia si el fondo acumulado es suficiente para una pensión. Si no es suficiente, se le entrega el 100% de su dinero en un solo pago. Hoy día hay trabajadores que han estado afiliados a una AFP y cotizando por varios años, pero que por su edad tan avanzada ya no van a seguir trabajando y han recibido el beneficio de ese ahorro importante que ha sido administrado por las AFP y acumulado con sus aportes y la inversión que están hechos de los mismos. Por ejemplo, ahora mismo en el sistema, ¿cuántas personas, qué cantidad de personas están recibiendo pensiones? Es muy poco el número. Las cifras, sí? La superintendencia todavía de manera oficial no las está publicando. Por eso nosotros somos cuidadosos y respetuosos de que las cifras oficiales las diga siempre la superintendencia. Estaríamos nosotros, excediéndonos, entendemos, en dar una cifra que aún la CIPEN no la ponga. O sea que en la medida en que la superintendencia haga público estos números, pero son muy pocas pensiones, poco. Héctor, porque con 10 años... ¿Podríamos hablar de un porcentaje? No, de porcentaje no, no podríamos comparar porcentajes porque tenemos 2.688.000 trabajadores afiliados, de los cuales activos cotizando hay 1.250.000. Un 46%, está, 46% más o menos es el que está cotizando, que también perdón, repíteme esos números, sí, Kirsi. Es interesante. Sí. Hay 2.688.000, más de 2.688.000 trabajadores con cuentas en las AFP, es decir, afiliados a las AFP. Una vez un trabajador ha hecho un solo aporte, ya es un afiliado a la AFP y tiene su dinero en esa cuenta y el derecho de ese fondo solamente de ese trabajador. Pero de esos afiliados, que esos son los números al cierre del 2013, al 31 de diciembre, solo cotizaron en el mes de diciembre 1.222.000 trabajadores, 223.000 trabajadores cotizaron en el mes de diciembre. Eso equivale a un 46% del total. Del total. Lo que nosotros denominamos la densidad de cotización en cuanto al número de afiliados es muy baja. Es muy baja. Quiere decir que menos de la mitad de los afiliados está cotizando. Y eso es uno de los problemas, que no hay que modificar la ley, que son de las tareas y los retos que tenemos hoy día, que son los temas que nosotros siempre hemos estado diciendo. Hay un problema en el mercado laboral con el incremento de las actividades informales. Sepan que un trabajador informal no cotiza a la seguridad social y por tanto no está protegido en la seguridad social y por tanto no va a tener pensión en la seguridad social. ¿Cómo no? Pero vuelvo, tú me dices que es un número que tiene la superintendencia y entonces, pero ni siquiera podríamos tener, es bajo, pero ni siquiera podríamos tener un porcentaje como consecuencia de esos 1.220. No, menos, mucho menos, ni 100, porque el sistema solamente tiene 10 años. O sea, no hay ni 100, no, por supuesto que no. 100 personas pensionadas. No, porque Héctor, el sistema de pensiones, cualquiera que sea, y sobre todo de capitalización individual, lo que establece es un mecanismo de ahorro de largo plazo. Se prevé que una persona a los 20, 22, 23 años, luego de haber hecho unos estudios básicos o de haber hecho una carrera profesional o una especialización técnica, comienza su vida laboral activa alrededor de los 20, 22, 23 años. La idea del sistema y su virtud es que durante ese trabajador, en su vida activa, avanzando, trabaja y ejerce o una profesión o realiza un trabajo, cual sea su especialidad, acumula durante todos los meses, va aportando con su empleador. Las AFP reciben este dinero también mensualmente, lo invierten inmediatamente sujeto a las regulaciones y límites y cumpliendo los requisitos para garantizar este capital, este patrimonio y que sea también lo más rentable posible con el menor riesgo. Y en el tiempo, durante este trabajador que empezó a los 20 y tantos, cuando llega a los 60 años que nosotros planteamos y recomendamos que sea a los 65, porque con 5 años más mejora su pensión, puede tener una pensión adecuada para una mejor pensión. O nosotros hoy día tenemos solamente 10 años, pero hay un punto que
estaba obviando de explicarte con el tema de la propuesta. Nosotros hemos evaluado, hecho un estudio de cuál sería el impacto en la mejora del sistema, porque como bien te decía, si vamos a modificar la ley es para que sea mejor y de más beneficio para el trabajador. Si se hace el cambio del aporte, de incrementarlo de 8 a 8,5, como nosotros lo estamos recomendando, si solo se hiciera ese cambio, la pensión se puede mejorar en más de un 6%. O sea que si yo voy a recibir una pensión de 100, con ese cambio podría recibir una pensión de 106, 105, 106. Con un incremento de un 6%. Con el 0,5 que se va a ir a la cuenta. El ahorrar en vez de 8, 8,5, mejora la pensión en un 6%. ¿Cómo no? Igualmente, si mejoramos cambiamos el esquema de comisión y también aumentamos la edad de retiro en 5 años, combinado estos 3 factores, mejoran la pensión en alrededor de un 70%. O sea que nosotros estamos haciendo propuestas precisamente para que esto impacte de manera positiva en los niveles de pensiones que van a obtener los trabajadores en la República Dominicana. ¿Qué volumen de dinero manejaron el año pasado? Al 31 de diciembre, los fondos de pensiones con capitalización individual, que eran lo que agrupan, digamos, el conjunto de las cuentas individuales, superó los 193.500 millones de pesos. 93.500, más de 190, superó 193.500 millones de pesos. El patrimonio total de los fondos de pensiones administrados por las AFP que conforman las cuentas de capitalización individual. O sea, esos 193.500 millones son propiedad de los 2.688.000 trabajadores afiliados a la AFP. Pero con respecto al año pasado, o sea, individual, que no tiene el monto que manejaron, más o menos, o sea, sin ser acumulados. ¿En cuánto se incrementó el fondo? Te lo puedo... Sí, exacto. 169.000 fue en el 2012. Okay. ¿El fondo total ahora cuánto tiene? 193.500, el de las cuentas individuales, por supuesto. El de las cuentas individuales. Exactamente. Y que con todo y los intereses... por supuesto, aporte, la cuenta está creciendo en más de un 50% en rendimiento, más que en aporte. ¿Cómo crecen los fondos de pensiones? Crecen por 2 fuentes. O crecen por el aporte o por rendimiento, producto de la rentabilidad. Ya desde el año 2012, los fondos de pensiones están creciendo más por rendimiento que por aporte. Empezamos en el 2003 con una proporción de que solo el 5% era rendimiento y el 95% era aporte. Eso en diciembre de 2003, cuando empezó el sistema. Ya desde el 2012 en adelante, cada periodo, en el periodo del año 2012 y tanto, así como en el 2013, ha crecido más producto de la rentabilidad con los rendimientos obtenidos por las AFP. ¿Cómo no? Bueno, pues nada, no disponemos de más tiempo, pero por ejemplo, ustedes ya han podido armonizar un poco con la superintendencia, porque a raíz de lo que se presentó el año pasado, como que... Siempre tenemos excelentes relaciones con la superintendencia. Pero a veces... sí tuvimos esa diferencia, pero no, las relaciones del sector con el regulador son muy buenas. Incluso con nuestra propuesta también estamos esperando reunirnos para poder verla con mayor detalle, así como con otros sectores. Tenemos excelentes relaciones, por supuesto. ¿Cómo no? Y por supuesto, la utilización de los fondos para, planes de viviendas, para... hay unos que usted no puede negar a eso, es una carretera que se piensa financiar, Cibao Sur, San Juan, Santiago, y entonces yo como doliente principal, pero no, es una broma, me gustaría conocer, porque ¿cuál es? Las AFP, como bien sabes, invierten dentro de los límites que está establecido. Hoy día, ¿cómo está compuesto el pastel, digamos, de la inversión de los fondos de pensiones? Hay un 47% en el Banco Central, te digo cifras aproximadas, ¿no? Porcentaje aproximado. Más de un 15% están invertidos en títulos del Ministerio de Hacienda. 15% Hacienda. Hay un 34% en títulos de entidades financieras bancarias,
o sea, entidades 34% entidades de intermediación financiera, y el resto está entre bonos de empresas privadas y bonos de organismos multilaterales. ¿Dónde está, digamos, el terreno? ¿En qué áreas, digamos, cuál de estos participantes serían los que debieran desarrollarse más los bonos y los títulos de empresas en el mercado? Hoy día no llega ni siquiera al 2% esa participación, y entendemos que hay que hacer una tarea, tenemos una tarea pendiente. Cuando digo tenemos, no me estoy refiriendo a las AFP, sino al propio mercado. El propio mercado, las empresas privadas deben, digamos, aprovechar mejor esta oferta de recursos de largo plazo que las AFP pueden dar con los fondos de pensiones, que son inversionistas cuya vocación es de acumular dinero para el momento del retiro. Estamos en la etapa ahora de la acumulación, entonces el país puede aprovechar estos importantes ahorros para dinamizar nuestra economía y que los sectores productivos y de servicios también puedan financiarse de una manera más apropiada y con tasas mucho más competitivas por la vía del mercado de capitales. Y obviamente ahí estarán también el gobierno con por los supuesto, mecanismos. En cuanto al proyecto que mencionaste, eso es perfectamente considerado. Se podría considerar siempre que se ajuste a los límites y que también reúna las condiciones, los títulos que se generen para financiar obras de ese tipo y que puedan ser opción para los fondos de pensiones. Por supuesto que sí. Bueno, pues le agradezco, la verdad que es un máster que tiene. Gracias. Yo creo que las universidades deben un poco aprovechar, y además creo que las mismas centrales sindicales un poco que viven quejándose de la falta de informaciones. Yo sé que ustedes no pero tendrían... ellos tienen información porque precisamente, Héctor, en la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión, que es la entidad que establece los límites y que autoriza los instrumentos y las emisiones que son opción para los fondos de pensiones, tiene un miembro del sector laboral, o sea que ellos tienen información. ¿Cómo no? Entonces sí, pero en sentido general Sí. Creo que usted no tendría inconveniente si la llaman para que le dé una charla de cómo funciona todo. Siempre lo hemos hecho y hemos eso... tenido también muy buenas relaciones, sobre todo con los grupos sindicales desde antes de aprobar la ley. Estamos trabajando en estas lides del sistema de pensiones. Bueno, toda una autoridad, la licenciada Kirsi Jaques, mucho tiempo trabajando en eso, una brillante economista. Y bueno, ya los herederos por ahí vienen también, algunos de ellos con esa profesión. Muchísimas gracias, felicidades Héctor, un por los conocimientos, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros, y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.